familia del arte, yo soy Jenny Villalobos y esto es Estilo y Pincel. Gracias por estar nuevamente conmigo en este subcanal. El día de hoy les tengo exhibido aquí mi última obra. Me gustaría que ustedes también trabajaran algo similar, que desde la comodidad de sus casas trabajen diferentes obras, diferentes técnicas y lo puedan aprender conmigo. Sigan conectadas para que aprendan muchas técnicas y puedan lograr hacer estas obras tan hermosas. El día de hoy vamos a trabajar un pocillo y un plato. Lo vamos a hacer en decoupage con servilleta. Los materiales que vamos a necesitar para esta técnica son un pocillo que sea de vidrio transparente, un plato pequeño, servilletas decorativas, pincel chino de cerda dura y pincel de cerda suave, una espumita, acrílico blanco, barniz, pegante para servilleta y gesso. Y ahora manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es limpiar el pocillo con alcohol para quitarle la grasa y que se nos adhiera bien la pintura. Entonces, aquí yo le voy a colocar, le voy a hacer como una cenefa con la servilleta. Entonces le coloqué cinta de enmascarar en la parte de arriba y cinta de enmascarar en la parte de abajo para que me quede una cenefa en el centro. En esta parte entonces le voy a colocar gesso con espuma. Voy a empezar a aplicarle en esta partecita, bien extendido, una pasadita de gesso, para luego colocar la servilleta en esa parte y que se nos vea bien, no se nos vaya a transparentar. Entonces debemos aplicarle una base blanca. En esta ocasión le estoy aplicando gesso porque el gesso se adhiere muy bien al vidrio, al cristal. Entonces así voy trabajando por toda la cenefa, bien extendido. Aquí ya terminé de aplicarle el gesso, lo voy a dejar secar. Mientras esto no seca, vamos a trabajarle al plato. Bueno, este también ya lo tengo previamente, ya lo limpié con alcohol. Ahora vamos a ponerle pegante, aplicarle pegante para servilleta en esta parte. En toda esta parte vamos a trabajar la servilleta por acá para que se nos vea en esta parte. Entonces vamos a quitarle los plieguecitos que tiene la servilleta, las capitas, una por una. Quitamos esta, ella tiene otra ahí, la quitamos, que nos quede únicamente la que está grabada. Esto es lo que vamos a trabajar, pero la vamos a trabajar así inversa, en esta forma, para que nos quede acá así por el derecho. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es aplicarle pegante a todo el plato, bien extendido y que nos quede bien aplicadito. Ya terminé de aplicar el pegante por todo el plato. Ahora le vamos a pegar la servilleta. Entonces vamos a colocar acá, vamos a colocar la servilleta encima, así al revés. La vamos a ubicar, nos quede centrada, y con una bolsita, un plástico, le vamos a colocar acá encima para que no nos vaya a quedar arrugadita. Colocamos un plástico y con un trapito empezamos del centro hacia afuera, lo vamos acariciando con mucho cuidado para no ir a romper la servilleta. Suave, vamos acariciando del centro hacia afuera.
nos quede bien, bien pegadita. Ya cuando seque, que esté seco, seco, lo que nos queda de exceso por los bordes, lo vamos a retirar con una lija. Pero tiene que estar muy, muy seco. Aquí sigo extendiendo. Aquí ya está pegada toda la servilleta. Vamos a darle otra pasadita con el pegante por toda la superficie donde está la servilleta, muy suave, para que no vayamos a romper la servilleta. Así por todo el plato. Y así termino de aplicar el pegante. Voy a dejar secar muy bien y voy a trabajar mientras tanto el pocillo. Como ya está seco el gesso del pocillo, entonces voy a quitarle ya la cinta. Me voy a quitar la cinta para pegarle la servilleta. Bueno, voy a hacer lo mismo. Aquí entonces yo tomé la medida con una regla. Tomé la medida aquí, más o menos esto tiene 2,5 centímetros. Y así recorté también la servilleta. La medida que más o menos estuviera así, un poquito más de 2,5 centímetros. Y recorté. También le voy a quitar los plieguecitos aquí. Esas capitas. Y esta es la que voy a colocar en esta parte. Entonces nos va a quedar así, una cenefita acá. Entonces voy a ir aplicándole pegante. Aplico bien extendido. Para que aplique el gesso, para que nos resalte la servilleta. Porque si no está blanco, si no es sobre un fondo blanco, se va a perder. La servilleta se queda perdida. Entonces voy aplicando por partes y voy pegando. Con el mismo pincel, como este es más pequeño, voy de una vez aplicándole encima el pegante y extendiendo suave. Bien, bien extendidito, tratando de que no me queden arrugas. Terminé de pegar la servilleta. Obviamente acá en la parte de abajo nos va a quedar un poquito arrugado, porque pues aquí ya empieza esta parte es más delgada, es más pequeña, entonces aquí se nos arruga un poquito, pero igual es muy poquito, no queda tampoco feo. Bueno, entonces aquí mientras no seca vamos a trabajarle acá al plato, que ya está seco el pegante. Entonces como queda traslúcido, entonces vamos a darle una capa de blanco en la parte de atrás para que nos resalte la servilleta. Entonces con espuma voy a aplicarle acrílico blanco por todo el plato. Es para que nos resalte la servilleta, el diseño. Voy a dejar que seque muy bien acá el acrílico y mientras tanto seguimos con el pocillo. Bueno, entonces como aquí ya está seco el pegante,
Entonces, para que podamos seguir utilizando el pocillo, vamos a aplicarle un barniz, a sellar la servilleta para que podamos lavar con agua y con jabón y no se nos vaya a dañar la servilleta. Entonces aplico un barniz, este barniz es a base de solvente. Voy a aplicar una pasadita gruesita, también con un pincel de cerda suave, es una pasada gruesa, por toda la cenefa. Esto nos va a proteger la servilleta, la va a sellar totalmente y ya podemos seguir utilizando el pocillo. Después de que aplicamos el acrílico y ya está seco, entonces con la lija vamos a lijarle aquí los bordecitos para quitarle el exceso de servilleta. Ya terminé de pulir los bordes, ahora voy a aplicarle el barniz por toda la superficie del plato para sellar. Bien aplicadito y que nos quede bien grueso. Y así queda nuestra técnica totalmente terminada. Ya el barniz está seco, ya lo podemos lavar, echarle jabón y no pasa nada. Aquí me preparé un delicioso café colombiano. Espero les haya gustado. Si les gustó, por favor compártelo, regálame un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y recuerda, el testimonio del alma es el arte en color. Hasta la próxima.